Hola, futuro profesional del mundo IT. Bienvenidos a Carreras Exitosas del mundo IT. Aquí encontrarás tips, consejos y las últimas novedades del mundo tech. De la mano de los mejores profesionales de la industria, te sumergirás en el mundo IT y descubrirás todos sus secretos. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 26 de Carreras Exitosas del Mundo IT. Mi nombre es Candela y hoy nos va a estar acompañando Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento que en este episodio estaremos conversando con Nicolás Gladkov. Nico es contador, recibido de la UBA, también realizó una maestría en Tecnología de Información y Comunicaciones en la UADE. Cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología y más de 10 años en puestos de liderazgo. Actualmente se desempeña como director de tecnología en Globant. Además es docente de la UADE hace casi 10 años. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Candy, Andrés, ¿cómo están? Bien, todo bien por aquí. Nico, al igual que en todos nuestros episodios, nos gustaría comenzar con alguna pregunta para romper el hielo. En este caso, nos gustaría preguntarte lo siguiente. Si fueras un superhéroe del mundo de la tecnología, ¿cuál te gustaría que sea tu superpoder? ¿Cuál te gustaría tener? Bueno, un superpoder, me gustaría poder entender lo que el cliente realmente está pensando y necesitando y no lo que expresa que está necesitando. Ese me gustaría que sea. Y creo que por el lado del liderazgo, detectar más fácil cuál es el superpoder de las personas de mi equipo, ¿sí? Poder detectar mucho más fácil cuál es el superpoder de las personas de mi equipo para poder que de esa manera aprovechar mejor esas capacidades de equipo. Muy interesante, muy productivo también, como una especie de telepatía empresarial y radiografías de habilidades. Muy Sí. interesante. Bien. Y retomando con la cuestión académica, ejerciste unos pocos años como contador y luego decidiste incursionar en el mundo de la tecnología. Nos gustaría preguntarte por aquellas cuestiones que impulsaron ese cambio de rumbo, cómo fueron esos años de transición y si consideras que el mismo fue positivo. Bien, ¿por qué cambié? Cambié porque no me gustaba la carrera de contador ya antes de terminarla. Ya me había dado cuenta que no era lo mío. Y sí programaba desde muy chico. Creo que muchos de mi generación empezamos con una computadora que nos compraron para jugar y empezamos a Mm. programar ahí en Basic o los lenguajes que había en esa época. Entonces era algo que se me daba naturalmente porque lo había hecho desde muy chico y había tenido computadoras desde chico, fui pasando por las diferentes computadoras y ya cuando llegué a las PC ya las desarmaba, las armaba, las reinstalaba, entonces se me dio natural ese cambio y arranqué primero arreglando computadoras, que era lo que sabía hacer y a partir de ahí me fui, con esos clientes fui entrando en el mundo de la programación. Bien, bien, Si buenísimo. considero, me habías preguntado si considero que fue positivo y sí, considero que fue Eso. positivo porque esto es lo que me gusta y lo disfruto. Creo que eso también es importante, más allá de que por ahí no ejercí el título que tengo, sí hago lo que me gusta. 100%, y más del lado de liderazgo de tu parte, es muy notorio cuando alguien está haciendo algo que disfruta, sale con mucha más facilidad de lo que puede llegar a salir algo que tal vez podemos hacer, pero no es nuestro enfoque ni nos brillan los ojos con eso y nada, es algo que está bueno haber encontrado ese rumbo, tenerlo en cuenta, poder explotarlo y poder disfrutarlo también, el recorrido, que la vida está para eso, para disfrutarla. Ahí me estoy acordando que tenemos todos la misma historia. Programaba desde muy chico. A ver, contale cómo fue, o sea, la primera, pero aparte, ¿por qué? Porque nosotros necesitábamos en nuestra época tenía que haber un motivo para tener una computadora o Mm. para saber ¿cómo sabías que existía? ¿Que la pediste de chico? ¿Estaba en tu casa? Eh, Muy buena pregunta. ¿Cómo fue? Yo la pedí porque un amigo mío la tenía y yo no sabía qué era, pero como mi Tengo un mejor amigo amigo, tenía una, yo me capriché y la pedí, y acá estoy. exactamente. Tengo mi mejor amigo, el papá viajaba mucho y la trajo en uno de esos viajes. Él trajo una TK-90, que era una computadora chiquita de 48K,
que se conectaba a la televisión. Era una Y belleza, es verdad. es- sí, Mu- era una belleza. Y Parecía el Spectrum, ¿no? claro, bueno, de hecho yo pedí la computadora, mi papá había leído que en el diario que las computadoras iban a ser el futuro y cuando la pedí no le hizo tanto ruido, en realidad jugábamos, o sea, pedí la computadora para jugar, no para programar. Y bueno, me compró una ZX Spectrum que también era muy similar, eran compatibles, tenían compatibilidad entre la TK90, entonces nos podíamos compartir los juegos, así que era interesante desde ese lado, por el lado para como chicos, y esas computadoras traían el BASIC como parte de su sistema operativo. Vos, desde el mismo sistema operativo donde prendías la computadora, podías empezar a programar en BASIC. Y venían jueguitos que los podías escribir. Venían revistas, en esa época no existía internet, no existía nada de esto. Y venían jueguitos que los podías escribir y después los jugabas, eran muy tontos, con gráficos muy limitados. Y a partir de ahí empecé a incursionar, a aprender cómo se hacía un gráfico, porque en realidad en esa época se reemplazaban los caracteres bit a bit, y con eso ibas dibujando. Es Este, verdad, y entonces claro. eso generó que la capacidad evolucionó la capacidad de resolución de problemas, porque había muy poco, o sea, las capacidades eran muy pocas, tenías que hacer algo, lo que pudieras, con muy poco. Qué interesante esto que decís, ¿no? Porque la manera en la que ustedes se adentraron en el mundo de la tecnología viene del lado de la curiosidad, ¿no? De tener acceso a esto, de poder curiosear por algo, también es una ingeniería, ingeniárselas. Quería saber si notás alguna diferencia a lo largo del tiempo entre las personas a quienes tuviste que liderar, por el hecho de que ahora hay tan fácil acceso a este tipo de contenido y a este tipo de información, está como tan sectorizado y reducido de una manera en la que te dicen con esto vos vas a poder ser desarrollador y hay toda esta parte de ingenio y de curiosear de otras habilidades que también son súper necesarias. ¿Notas alguna diferencia vos? Yo creo que estas nuevas generaciones tienen todo más disponible, más hecho, y están acostumbrados a que todo es más rápido y todo es más instantáneo. Y Y menos divertido también, ¿no? por ahí se Digo, aburren más rápido. Se nosotros aburren más nos rápido. divertimos con la máquina. O sea, si nosotros nos hubiésemos aburrido cuando éramos chicos, esas máquinas que vos decías hubiesen quedado ahí en la telaraña. Olvidadas. Sí. Y nadie nos decía qué hacer. Por eso somos todos medio animalitos, ¿viste? Ah, claro, ahora aprendimos, quiero Sí, decir, sin aprendimos los profesores. golpes. Sí, Claro, sí, aprendimos a los golpes comprando revistas en el kiosco que traían programas y los escribíamos y no andaba porque nos habíamos equivocado en alguna línea y había que y, volver a Ujú. y repasar línea por línea. nuestros profes habían aprendido a los golpes también. Así que Sí, sí, ahora vienen más en ese paraditos, ¿no? sentido cambió la forma en la que los chicos aprenden, ¿sí? Cambió la forma, pero no los intereses, o sea, también entran en el mundo de la computación por los juegos. O sea, Bien, eso sí, no ha sí, cambiado. O sea, uno habla con los alumnos y todos son gamers o le interesan mucho los juegos. Siempre viene por ese lado. ujú, Y creo que hoy es mucho más difícil hacer. Se espera más de un juego que lo que se esperaba en aquella época, que aquella época como que hiciera algo, tal ya era un cual. juego. Eh, Hoy por ahí es más ambicioso lo que quieren hacer y por ahí frustra más también, ¿no? Porque en ese sentido nosotros nos conformamos con menos porque había menos también. Tal cual, pasa eso. La gente que perdura es gente que curiosea, que eso, con los avances de la tecnología sigue teniendo las mismas curiosidades, nuevas, innovadas, pero eso, al final del día es jugar con eso y ver cómo sacarle todo el jugo. Y va con esto, nosotros aprendimos ahí a lo salvaje. Te voy a preguntar, antes y ahora, dividí esto entre antes y ahora, porque yo creo que cambió.
la carrera universitaria o la carrera, ponele, la carrera formal, que nosotros no la tuvimos, porque vos como Correcto. yo, cuando Somos fuimos a lo formal, autodidactas. Sí, cuando fuimos a lo formal ya sabíamos. Era para que nos saquen lo bestia, probablemente. Este, nos pero pulan. ahora, la carrera formal, ¿te parece que sirve, no sirve? ¿Cuánto sirve? ¿Cuánto es? Es como la pregunta de la academia versus YouTube, ¿no? La Academia Este, versus YouTube. Yo creo sí, que eh, así como hay infinitas personas en el mundo, hay infinitas formas de aprender, ¿sí? Y creo que a cada uno le sienta mejor una forma u otra, y no quiere decir que, pues, que no vayas a la universidad no vas a poder ser un buen programador, ni que te garantiza ir a la universidad ser un buen programador. Eso Mm, es así. Lo que sí tiene la universidad es que te organiza los contenidos, podés contar con la experiencia del docente porque no es un video que estás viendo, puedes interactuar y hay gente que eso le ayuda, ¿sí? Esa interacción. Y creo que hay conocimiento, o sea, podés lograr lo mismo, pero hay conocimientos de fondo que si no como autodidacta, no te ocupás de adquirirlos, te quedás en lo superficial del código, que es un traductor, ¿sí? Traducís código, pero no entendés qué es lo que está pasando de fondo. Entonces, creo que si sos curioso y tenés tiempo, porque lleva más tiempo, podés lograr el mismo nivel de profundidad, pero vas a tener que curar la información que es hoy en día, a diferencia de cuando nosotros éramos más chicos, nosotros íbamos a un libro, íbamos a información que ya estaba de alguna manera curada. Hubo un editor que aprobó publicar una revista, hubo un editor que aprobó publicar un libro, mientras que mm, ahora nadie aprueba un video de YouTube. Puede ser buena la información o puede ser mala la información, puede ser profundo, puede ser superficial. Y eso creo que hoy lo que lleva es más tiempo en esa mm, investigación. Tendrías que ser mucho más crítico desde el desconocimiento, que es muy difícil ser crítico desde el desconocimiento. Entonces, creo que ese es por ahí el plus que te puede llegar a dar una universidad o alguna academia también, porque hoy hay también academias que te van curando la información versus YouTube. Entro y veo el video que me apareció, que me propuso la plataforma. hay varios sí, niveles, ¿no? Disponibles ahora. Antes Claro, ibas a ingeniería o a económicas. Ahora tenés, bueno, tenés IT School, tenés terciarios, tenés exacto. universitarios, eh, Sí, sí, hay tenés más, tecnicaturas en desarrollo de claro. software. Pero a ver si vos opinás lo mismo. Yo digo que algún tipo de formalización necesitas, de mínima para que te saquen los vicios. Porque si aprendés solo y dependés de la gente que te rodea, solamente laboralmente, quiero decir, hay una formalización de que por lo menos está bueno saber cómo teóricamente deberían ser las cosas. Exacto, y, Porque si y no no, te podés comparar si no, pues te comparás claro, con el que tenés al lado, que si aprendió igual que exacto. vos, van a programar igual. Claro. O, o- Si, o se, si, au- si o se laburás en un lugar genial, retroalimentan en realidad. genial. Claro, porque Exacto, si laburás en un lugar bueno, bueno, pero si laburás en un lugar que no es perfecto, que son la mayoría, o la incluso un mayoría. poco medio, Ujú. viste, vos hacés lo mejor posible y vos creés que esto es lo mejor, nunca nadie te dijo, a ver, Claro, la pero no utopía tenés es a alguien esta. que te evalúe o que te enseñe, que haga me pongo técnico, un pull review, ¿sí? Una revisión de pares, llamémosle, que, que pueda decirte, mirá, esto me parece que hubiera sido mejor si lo hubieras hecho de esta otra manera. Sí, creo que sí, que aporta eso. Se puede lograr lo mismo, posiblemente, pero con mucho más tiempo. Y ahora, ¿cómo empezarías? Si tuvieses que empezar de nuevo hoy, Tuviese que empezar de nuevo hoy, claro, ¿cómo empezaría? ¿con qué empezarías? ¿Con qué A- empezaría?
sabiendo todo, sin olvidarte, Ho- arreglando, Hoy, o sea, hoy volverías a tenemos arreglar un nuevo más. desafío. Yo ahora no te toco un fierro para que me No, hagan, yo no tengo ganas claro, de eso, exacto. muy molesto. No, no volvería a los fierros, no, la verdad que no, pero bueno, fue lo que había en la salida laboral del momento, ¿no? Y como una forma de, met- de- de meterse en la industria que fue más sencilla que por ahí conseguir un proyecto de desarrollo. Después aparecieron, pero ya cuando ya estabas adentro de esos clientes. Em, Creo que para empezar de nuevo, hoy tenemos un desafío nuevo que es la inteligencia artificial. Y creo que eso va a generar un desafío respecto a cómo logramos que las nuevas generaciones pasen por ese mismo proceso o uno nuevo, con algún proceso de aprendizaje que les eleve el nivel, que puedan ejercer esa prueba y error y ese proceso de aprendizaje que eleve su nivel por arriba de lo que la inteligencia artificial ya hace. ¿Sí? Porque las cuestiones básicas hoy la inteligencia artificial las resuelve, ¿sí? A nivel de programación. Entonces, el desafío creo que va a ser ese, es cómo vamos a elevar el nivel de estos chicos por arriba de la inteligencia artificial, que es una herramienta, ¿sí? Pero, de nuevo, es como cuando en el colegio no nos dejaban usar calculadora, y era porque querían que aprendiéramos a calcular, no porque después en el futuro no íbamos a usar calculadoras. Y esto es similar, si es muy difícil dar un trabajo práctico hoy y asumir de que nadie va a usar ChatGPT para resolverlo, Sí, tal ¿sí? cual es cierto El que, desafío es al revés, tenés que saber que lo van a hacer, tenés que incentivar que lo hagan y que el plus esté por arriba de eso. de hecho, en uno de los capítulos anteriores de este podcast, hablando de la inteligencia artificial también y de cómo, qué pasaba con el futuro de los desarrolladores ahora que la inteligencia artificial le decís, créame un código para esto y funciona, ¿no? Se habla de nuevos perfiles, de perfiles que sepan bien cómo utilizarlo, cómo sacarle el jugo, o de desarrolladores que aun sí o sí van a tener que saber código en caso de que haya algún error o alguna falla que puede haber, porque la inteligencia artificial no es perfecta, entonces tenés que saber las bases para detectarlo, también que tengan una visión más empresarial para saber bien cómo cubrir las bases de que el cliente te está pidiendo, ¿no? Eh, Sí, igual el código que generan hoy, además no es determinístico, le pedís dos veces lo mismo y te da dos códigos diferentes, entonces mm, es una herramienta que te acelera el inicio, ¿sí? Tengo que hacer esto, te propone, lo copias, hay herramientas ya directamente que te lo inyectan en el código, integraciones con los entornos de desarrollo, y después tenés que trabajar arriba de eso. Ese mm. código que te dio no es perfecto, ¿sí? Es muy bueno, o depende cómo lo pediste, es muy bueno, mejor dicho, o no, o puede ser malo. Hace Sí. 5 años, yo nos caíamos, nos quedábamos así, si una computadora nos tiraba una, una solución mala como la que tira ahora. El solo hecho de Exacto. que haya, el solo hecho de que haya entendido la pregunta y contestado mal es bastante fascinante. Ahora, la verdad, el código, en calidad de código y bla, 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 estamos al nivel de que yo diría es un junior muy malo y muy condescendiente. Claro, porque es muy gracioso de que te responde en código lo mismo que vos le decís. Vos decís, Mm. che, dibujame un elefante, te lo saca gris. No, pero los elefantes son rosas, le decís. Ah, perdón, sí, tenés razón. Y ahí te lo da rosa. Conclusión, no te corrige, ese es el tema. Si vos te equivocás, es muy condescendiente, se come la versión equivocada, digamos. Claro, después Sí. lo que tiene es que, por ejemplo, si vos sabés hacer la pregunta correcta, el otro día necesitaba entender un código. Copié el código, le pedí que me lo refactorice, porque era un método, un código chorizo de, no sé, 500 líneas de código, y lo hizo bien. A ver, tampoco lo probé de que yo necesitaba entenderlo y nada más, o sea, me permitió entenderlo. Después, si estaba perfecta la refactorización, no lo sé, o sea, me lo emprolijó, llamémosle, y lo pude entender.
Y de entiende última mejor también hasta le puedo de lo pedir que que me lo hace. explique. ¿Cómo? Entiende mejor que lo que hace. Digamos, Claro, Ujú. si vos le das un código y le decís qué hace, es buenísima. es buenísimo. Literalmente es buenísima. Le podés dar un código que no tiene nombres de variables y te dice, está haciendo un balance o está calculando el IVA de un producto. Y eso, te digo la verdad, hay veces que es fascinante. Porque muchas veces los humanos, sobre todo los humanos viejos, no escriben este código que se entiende. Entonces está muy bueno. Vos en tu laburo, ¿ves cómo están en lo laboral? Porque, bueno, vos ahora estás en empresas grandes, digamos, con equipos grandes, liderando todo. ¿Cómo es el código? ¿Hay mucha basura artificial? ¿Hay basura Mucho código humana? ¿Hay legado, hay código mucho código bueno? legado. Sí, hay mucho código legado que llega y es malo. Mm, Ahora el código nuevo pasa por un montón de plataformas que te va garantizando. En el pipeline se aplican herramientas como SonarQube o algunas incluso de análisis de vulnerabilidades, y el proceso ha mejorado también. O sea, no hay código que se junte de una rama con otra de código mientras no tenga una revisión de alguien con cierto seniority. Eso ha mejorado, pero en el código legado puedes encontrar cualquier cosa. Y con el tema de las revisiones, ¿qué son? ¿Cómo hacen? Yo soy más de pyme, ¿viste? Eso de revisar, bueno, no es la costumbre. Acá, acá, No, acá bueno, se revisa a la persona, no al código, ¿viste? Es no el como, código. No, no. es, Acá se asigna el trabajo, el desarrollador se crea su propia rama de código independiente del resto, codifica, una vez que termina, pasa por esas herramientas que mencionaba. Si las herramientas le dan el ok, pide la revisión, ¿sí? A través de toda una plataforma, pero pide la revisión y una vez que la revisión de código es aprobada por su líder de tecnología, recién ahí se junta con el código principal, digamos. Se confirma ese cambio en el código principal. Entonces te pregunto, Nico, también, ¿cuál consideras que fue el proyecto más desafiante en el que participaste a lo largo de todos estos años? Bien, creo que los proyectos todos tienen su diferente nivel de desafío y nos va pareciendo difícil el último porque uno evoluciona, ¿no? Y ya a partir de que resolvió el problema anterior, no le parece tan complejo. Sí recuerdo uno que en su momento me desafió, que fue cuando me dan el rol de Technical Director para un proyecto de un año, bastante gente a cargo, más de 4 equipos creo que fueron, no recuerdo la cantidad de personas, y con un plazo de ejecución estricto. El desafío era cumplir con la fecha y cumplir con el presupuesto. Tenía un desafío en ambos sentidos, en ambas variables, y creo que, bueno, implicó un seguimiento de tanto técnico como del delivery, bastante de mucha prolijidad, de mucho control. Ese creo que fue sí el mayor desafío, que por suerte el proyecto terminó bien, se cumplió con las fechas. En un año creo que nos desfasamos 15 días nada más, lo cual estaba dentro del margen de error que se había planteado para el proyecto, así que estuvimos bien, pero sí fue un año intenso, ¿sí? Te iba a preguntar entonces, con respecto a este desafío que tuviste, tanto como líder, como desarrollador o profesional en general, ¿qué consejo le darías a alguien que está viviendo este mismo desafío, ¿no? Ya lo viviste, estás en un proyecto, tenés fecha límite, tenés presupuesto muy marcado. ¿Qué consejo le darías para que no le explote la cabeza, digamos? Eh, di- Difícil la pregunta. corre lo más rápido y lo antes que pueda. No, difícil la pregunta porque la respuesta no es políticamente correcta. El punto fue, cuando estás en ese tipo de proyectos, hay que limitar o llevar mucho control sobre la agilidad.
¿sí? Del proyecto. Hoy se trabaja con agilidad, se trabaja con las metodologías ágiles y ese tipo de proyectos tan desafiantes requieren que, si bien no perdemos completamente la agilidad, sí hay que hacer un control de lo que esa agilidad va dando como resultado. Es decir, si incorporamos nuevos requerimientos que no fueron, porque ese es el concepto, ¿no? De agilidad. Puedo sacar cosas, puedo poner cosas nuevas que fueron surgiendo del análisis en detalle. Ok, pero si no compenso lo que saco con lo que agrego, eso desfasa el proyecto. Entonces, creo que el control está ahí, en hacer un buen control de cambios, de lo que se había pensado, de la complejidad que se había pensado, versus la complejidad que se está encontrando o el alcance que se está encontrando. Creo que pasa un poco por no olvidarnos de que hay restricciones, que hay una restricción presupuestaria, que hay una restricción de tiempo, y que sí, podemos adaptarnos mientras de alguna manera compensemos ese desfasaje que estamos generando en esta adaptación, ¿sí? Che, y con respecto a los clientes, ¿cuál es tu rol hacia los clientes? Porque sé que estás de viaje, estás yendo a verlos cara a cara. ¿Por qué hay que ir? ¿Por qué hay que viajar todavía? ¿Qué haces con ¿Por qué hay que ellos? viajar? Porque es importante la relación cara a cara. Creo que no se logra lo mismo en un virtual. ¿Y cuál es la relación? Bueno, nosotros participamos con las áreas tecnológicas del cliente, CTO, gerentes de desarrollo, Head of Development. Junto a ellos entendemos cuáles son las necesidades, cuáles son los desafíos que están enfrentando y a partir de ahí hacemos las propuestas de solución. Che, y ahora que estás, digamos, ¿cómo te puedo explicar? Full corpo. ¿Cómo comparás la vida eh, en una empresa grande, llamémosle más de 1000, por decir algo? ¿Cómo comparás esas dos vidas, ¿no? Cuando estás en una empresa muy grande o en una organización o como parte de algo versus tu experiencia como independiente, autodidacta, casi te diría, viste, como así, lobo solitario, ¿no? Porque tuviste todo ese rango que no sé si mucha gente hace todo el rango, ¿no? Desde laburar solo hasta laburar en una empresa que tiene más de 3000 empleados. Y es diferente porque cuando trabajas solo tenés que tomar todos los roles. ¿Sí? Sos el comercial, sos el delivery, sos el tecnológico, sos el programador, el analista, el tester, ¿sí? Versus una empresa grande donde todos esos roles tienen un perfil especialista en esos roles. Hay alguien especializado en ese tipo de tareas. Entonces, sí, es muy diferente. Son dos experiencias distintas. Trabajar en una pyme por ahí o independiente, donde tenés que tomar muchos roles, versus una compañía grande como es Logan, donde los roles son diferentes. Recientemente, el grupo Kelsoft se convirtió en partner de Microsoft. Este reconocimiento nos certifica como expertos en inteligencia artificial y soluciones en la nube de Microsoft. Nos permite ayudar a las empresas a impulsar sus desarrollos de inteligencia artificial. Como profesional y docente universitario, ¿cómo crees que el desarrollo experimentado en los últimos años por la inteligencia artificial afecta tanto el día a día laboral como académico? ¿Y cómo crees que va a ser en un futuro? Bueno, en lo laboral, creo que es una herramienta, que la inteligencia artificial nos va a ayudar, nos va a acelerar, va a marcar la diferencia entre el que la use y el que no la use. Hoy el que no la use va a estar en desventaja. A ver, ¿cómo lo veo en el futuro? Hay expertos que han dicho que va a reemplazar a los programadores. Yo no tengo esa misma visión. Yo creo que sí va a ser una herramienta, sí nos va a acelerar, sí va a ser mejor que la que tenemos hoy en día, que es un código que hoy en día genera código de mala calidad, dependiendo cómo uno le pregunta también, ¿no? Y seguramente sea mejor que lo que tenemos hoy, pero
va a ser una herramienta, ¿no? No creo que reemplace al programador, sí lo va a acelerar, sí va a mejorar su productividad. Y desde lo académico, lo que genera es un desafío de cómo vamos a capacitar a estos chicos para que en base por empezar, porque necesitamos incorporar en la enseñanza sí o sí la inteligencia artificial, porque no podemos evitar que la usen, y eso genera un desafío de cómo logramos que aprendan los conceptos básicos respecto a todo el funcionamiento de fondo que está pasando en una computadora cuando uno está dándole ciertas instrucciones. Creo que quienes sean curiosos, quienes se preocupan de entender qué es lo que pasa, van a marcar la diferencia respecto a los que simplemente sean operadores de esa herramienta generadora de código. ¿Qué consejos le darías a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo IT? ¿Qué consejo? Que sean muy curiosos, ¿sí? Que sean curiosos, traten de aprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo, que no se queden en el lenguaje, ¿sí? En aprender un lenguaje de programación, que traten de entender qué es lo que está pasando, cuál es el pensamiento computacional, ¿sí? Que traten de entender qué es lo que está pasando y sobre todo que jueguen con la tecnología, ¿sí? Que se pongan a hacerse sus propios proyectos, que le generen. La otra vez les preguntaba a los chicos que ya están avanzados en la carrera, o sea, ya tienen una base de programación, ya saben programar en Python, y había salido OpenAI hacía poco, y les pregunté quiénes lo habían probado a nivel de API, o sea, quiénes habían consumido, no el chat, sino la- las capacidades para desarrollar utilizando la plataforma, consumiendo los servicios de la plataforma. Y la verdad es que ninguno, en todo un curso. Y yo, digamos, de pensarme 20 años atrás, de tener esas capacidades a mi alcance, me explotaba la cabeza. Cuando salieron las primeras capacidades de visión en Microsoft, estaba ahí haciendo alguna prueba ya los primeros días, pidiendo acceso y probando qué era lo que podían hacer. Y estos chicos, por ahí veo eso, ¿no? Que por ahí les falta esa curiosidad. Entonces, el consejo es que sean curiosos, que prueben, que practiquen, que jueguen, si quieren llamarlo así, que jueguen con la tecnología, que le hagan un programa a la madre, al padre, al tío, al abuelo, que tiene algún negocio, que tiene alguna necesidad, y que de esa manera van a ir aprendiendo. ¿Sí? Pero la única forma de aprender a programar no es leyendo, es programando. ¿Sí? Bien, buenísimo. Para todos aquellos y aquellas oyentes que quieran conocer más sobre Nicolás, les comentamos que pueden encontrarlo en LinkedIn como ngradkov. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos acompañado y especialmente a Nico por transmitirnos información tan valiosa sobre diferentes cuestiones del mundo tecnológico. Gracias a Andrés también por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Así que si querés construir una carrera exitosa en el mundo de la tecnología, quédate con nosotros. En cada episodio te acercaremos a los mejores profesionales del sector. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT.